¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda realmente el desierto cuando la noche lo cubre con su manto más oscuro? No hablo de simples leyendas contadas alrededor de una fogata, sino de esos murmullos que parecen viajar con el viento entre los cactus, de esos ecos que se deslizan entre las ruinas de adobe abandonadas y que parecen tener voz propia. Esta noche, en el norte de México, bajo un cielo enlutado, donde la luna apenas logra filtrarse entre nubes desgarradas, se escucha algo que hiela la sangre, un grito que, dicen, pertenece a La Llorona. Pero lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque ese lamento no es solo un lamento, son nombres, nombres prohibidos, susurrados con una cadencia que parece arrancar de otro tiempo, de otro mundo. Imagina el viento soplando fuerte, moviendo la arena, como si fueran cenizas de un antiguo sacrificio. Los cactus se balancean lentamente, como testigos silenciosos de un pasado que nunca se enterró del todo. Entre las sombras de 1900, las paredes derruidas, la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino un velo que esconde presencias invisibles. ¿Ya has pasado por esto? Esa sensación de que alguien te llama por tu nombre cuando no hay nadie cerca. Esa punzada en el estómago cuando reconoces una voz que jamás debería haberse oído. Aquí, en este rincón olvidado, esa experiencia se convierte en condena. Dicen que quienes han grabado aquel grito no volvieron a ser los mismos. El sonido capturado no se parece a nada conocido. Un sollozo que se transforma en un murmullo colectivo. Un coro que repite apellidos y nombres como si invocara a los muertos. Los que han tenido el valor de escuchar esa grabación juran que en algún punto se reconocen a sí mismos. ¿Puedes imaginarlo? Oír tu propio nombre entrelazado con el de desconocidos, arrastrado por la voz de La Llorona en medio de un desierto que parece infinito. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que se esconde en esta historia no se limita a la tradición ni al mito. Toca fibras mucho más profundas, lugares de tu memoria que creías intocados. Las estrellas parecen apagadas y el aire se vuelve pesado, casi espeso, como si costara respirarlo. En medio de la nada, los restos de un pueblo olvidado sirven de escenario a este misterio. Muros de adobe que alguna vez guardaron familias, ahora resuenan con ecos que no pertenecen a los vivos. Es allí donde los viajeros afirman haber escuchado por primera vez el grito, un sonido que comenzó como un simple llanto y terminó transformándose en algo indescriptible. Una letanía de nombres prohibidos, algunos antiguos, otros sorprendentemente actuales. Y entre ellos, voces que se quiebran como si vinieran del interior mismo de la tierra. Lo inquietante no es solo el sonido, sino la certeza de que no importa de dónde seas ni quién seas. Esa voz podría llamarte a ti. El desierto no discrimina. El viento no se equivoca. Y cuando la noche se carga de presagios, cualquier hombre, cualquier mujer puede ser invocado por el llanto de La Llorona. Los más escépticos, los que desprecian las historias del folclore mexicano, terminan cayendo en el mismo silencio aterrador cuando escuchan esa grabación. Porque, ¿cómo explicar que una voz ancestral pronuncie nombres de los que aún caminan entre nosotros? ¿Cómo justificar que, en un lugar donde ya nadie vive, se escuchen gritos que conocen tu historia? Ahora el aire vibra con una advertencia. El grito se repite, cada vez más cercano, cada vez más claro. No es solo un eco, es un llamado. Y quienes se atreven a responder, quienes se quedan demasiado tiempo en ese lugar, aseguran haber visto figuras moviéndose entre los muros caídos, sombras que no corresponden a ningún cuerpo humano. El desierto se convierte entonces en un escenario vivo, un teatro de horror donde cada suspiro del viento parece traer consigo un secreto, un nombre, una sentencia. Y es aquí, en esta frontera entre lo visible y lo imposible, donde nuestra historia comienza a tomar forma. El viento sigue soplando,
arrastrando consigo ese eco extraño, ese grito que parece desbordar el silencio del desierto y atravesar el alma de quien lo escucha. Tal vez en este momento tú también sientas un escalofrío recorriéndote la piel, como si una parte de ti reconociera esa llamada. Y es ahí donde quiero detenerme un instante, no para romper la atmósfera, sino para invitarte a ser parte de ella. Porque lo que estamos compartiendo aquí no es solo una narración, es una experiencia que cobra vida en cada uno de nosotros. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió o la sensación que te provocó escuchar, aunque sea en tu imaginación, ese grito entre ruinas y cactus. Puede que tu voz, tu recuerdo o incluso tu opinión ayuden a otros a reconocer lo que también han sentido en silencio. ¿Ya has pasado por esto? ¿Alguna vez escuchaste algo que parecía imposible de explicar? Al compartirlo, no solo fortaleces este espacio, también te unes a quienes buscan respuestas en medio de la oscuridad. Y si hasta ahora este relato te ha atrapado, si el aire denso del desierto y las sombras que se mueven a lo lejos lograron envolverte, recuerda dar me gusta. Ese gesto sencillo es como encender una pequeña luz en medio de la noche. Ayuda a que esta historia no se pierda en el viento y llegue a más personas que, como tú, buscan adentrarse en lo desconocido. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir compartiendo juntos estas experiencias que van más allá del simple entretenimiento. Cada comentario, cada suscripción es una forma de decir: quiero seguir explorando lo que otros temen contar. Y créeme, tu presencia aquí marca la diferencia, porque este camino no se recorre en soledad, sino en comunidad. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñame en esta travesía. Ser parte de este canal es elegir no mirar hacia otro lado. Es quedarte en la penumbra sabiendo que juntos podemos sostener la mirada en aquello que otros evitan. El viento no se detiene y el grito vuelve a escucharse, más nítido, más cercano. El aire parece cargarse de algo invisible que oprime el pecho, como si esas voces prohibidas estuvieran a punto de revelar un secreto mayor. El grito se diluye en el aire nocturno, pero no desaparece. Permanece suspendido como una bruma invisible, extendiéndose hacia las colinas áridas que rodean Zacatecas, donde una pequeña villa minera abandonada se alza como un fantasma de piedra y polvo. Sus casas de adobe, carcomidas por el tiempo, parecen aún guardar los susurros de quienes las habitaron. Allí, entre las calles rotas y las puertas que cuelgan torcidas, se respira el recuerdo de muertes nunca esclarecidas y de desapariciones que nadie quiso investigar demasiado, como si la verdad oculta de aquel lugar fuera demasiado pesada para ser pronunciada en voz alta. La historia cuenta que en la época de mayor esplendor, cuando la fiebre de la plata convirtió a Zacatecas en un imán para mexicanos, forasteros americanos y migrantes de distintas tierras, esta villa se levantó como un punto de encuentro y también de choque. Mineros que venían con sueños de riqueza rápida, comerciantes que apostaban su fortuna en cada viaje, aventureros que cargaban más armas que esperanzas. Pero la riqueza fácil no tarda en cobrar su precio. Una mentalidad de codicia y rivalidad se apoderó de todos, y lo que comenzó como un viaje hacia la prosperidad terminó convertido en un campo de tensión permanente. Los enfrentamientos se multiplicaban, las decisiones se tomaban al filo del machete o del revólver, y las calles que alguna vez sonaron a música y celebraciones pronto quedaron marcadas por el eco seco de los disparos. Es curioso pensar cómo un lugar puede transformarse en tan poco tiempo. La transformación de aquella villa minera no fue solo económica ni social, también espiritual. Las paredes comenzaron a impregnarse de una energía densa, difícil de describir, como si
el impacto de cada muerte dejara una grieta en la realidad misma. Los vecinos empezaron a hablar de sombras que se deslizaban por los callejones desiertos, de siluetas observando desde las montañas, de gritos en la madrugada que no parecían humanos. Quizás eran imaginaciones de hombres agotados por el trabajo y la hostilidad, pero también puede que fueran revelaciones de un destino que ya estaba escrito en la tierra ensangrentada. Desde los bastidores de la historia oficial, esas tensiones quedaron relegadas a anécdotas. Se habló de robos, de riñas, de accidentes en las minas, nada que saliera del registro común de un pueblo minero. Pero quienes vivieron allí sabían que había algo más, una presencia imposible de ignorar que no obedecía a las leyes del mundo conocido, una presencia que parecía alimentarse de la desesperación, del resentimiento y de la sangre derramada. Las montañas que rodean Zacatecas, oscuras y severas bajo la luna, eran testigos implacables. Se decía que en 1900, ciertas noches, cuando el viento bajaba con fuerza, se podían escuchar los nombres de los desaparecidos mezclados con el aullido de los coyotes. Y entre todos esos relatos, la figura de la Llorona encontraba un eco poderoso. Muchos aseguraban haberla visto recorrer las calles empedradas, detenerse frente a las casas vacías y llorar por hijos que nunca fueron suyos. Pero lo más perturbador era el detalle que siempre coincidía. Algunos afirmaban que su llanto se interrumpía de pronto, como si se transformara en un murmullo dirigido, un murmullo que nombraba a los vivos. Ese ambiente sombrío del viejo oeste mexicano, marcado por tensiones raciales, disputas por el poder y un sentimiento constante de fragilidad, creó el terreno perfecto para que lo inexplicable germinara como una semilla envenenada. Cada extranjero que llegaba, cada mexicano que defendía su pedazo de tierra, cada migrante que buscaba una oportunidad, aportaba a un caldo de resentimiento colectivo. Y en medio de todo eso, la villa se fue apagando lentamente, como una vela consumida por dentro, hasta convertirse en lo que es hoy, un esqueleto de adobe que guarda, en su silencio, más preguntas que respuestas. ¿No es inquietante cómo la historia repite sus ciclos? Cómo las decisiones humanas, nacidas de la ambición o del miedo, terminan construyendo escenarios donde lo sobrenatural encuentra su morada. En este caso, una villa minera convertida en mausoleo abierto, un lugar donde las paredes parecen todavía escuchar. En medio de aquel escenario desolado, donde las calles de la villa minera parecían congeladas en un tiempo que nunca terminó de avanzar, comenzaron a destacarse tres figuras que marcarían para siempre la memoria de Zacatecas. Eran personajes distintos, cada uno con su carga de sombras, con su manera particular de mirar el mundo, pero unidos sin quererlo por el mismo hilo invisible que ataba al pueblo a sus misterios. Y es que, a veces, la verdad oculta no se revela en documentos ni en registros oficiales, sino en las vidas de quienes, de alguna forma, fueron condenados a convertirse en testigos. Don Mateo Salazar fue uno de esos testigos, el cronista del pueblo, un hombre culto para los estándares de la época, que había aprendido a leer y escribir cuando la mayoría apenas podía firmar con una cruz. Tenía cuadernos repletos de anotaciones, diarios que nunca mostraba completos, como si temiera que el impacto de lo escrito pudiera despertar algo que era mejor mantener dormido. Su mentalidad se movía entre la lógica del hombre que anhela dejar constancia de los hechos y la superstición de quien sabe que no todo debe registrarse. Había noches en las que lo veían caminar entre las ruinas con una lámpara de aceite, murmurando frases en voz baja, como si repasara memorias ajenas. Muchos decían que don Mateo guardaba secretos antiguos, revelaciones que jamás se atrevió a publicar, porque estaban ligados al origen mismo de las desgracias de la villa. Muy distinta era Isabel Montoya,
una joven viuda marcada por la tragedia. Se decía que tenía un don extraño, escuchaba los lamentos antes de que sucediera una desgracia. Algunos la miraban con respeto, otros con miedo, y había quienes la acusaban de traer mala suerte. Pero Isabel no pedía atención ni reconocimiento. Su viaje personal estaba hecho de silencios, de noches en que se despertaba sobresaltada por voces que nadie más escuchaba. Su rostro, enmarcado por un velo negro que nunca abandonaba del todo, reflejaba una mezcla de fragilidad y fuerza. Había perdido a su marido en un accidente dentro de la mina, aunque ella juraba que no fue un accidente. Decía que la víspera había oído un lamento recorriendo las galerías subterráneas. Un lamento idéntico al de la Llorona. Y aunque nadie quiso creerle, Isabel mantenía firme su convicción de que lo que escuchaba no eran advertencias sin sentido, sino decisiones tomadas desde bastidores por fuerzas que escapaban a lo humano. El tercero de los personajes era el capitán John Walker, un ex soldado americano contratado para mantener el orden en un territorio donde la violencia era la regla. Su figura imponía, alto, con cicatrices que hablaban de guerras pasadas y una mirada endurecida por años de sangre y pólvora. Para él, todo aquello de los lamentos, los nombres prohibidos y las maldiciones no era más que superstición de campesinos. Su mentalidad estaba forjada en el pragmatismo militar, disciplina, control y fuerza. Sin embargo, detrás de esa coraza, había un hombre desgastado, alguien que había visto demasiadas muertes sin sentido en la frontera y que cargaba consigo un cansancio profundo. Algunos lo respetaban, otros lo odiaban, pero nadie podía negar que su sola presencia mantenía a raya a más de un forajido. Lo curioso era que, a pesar de su incredulidad, Walker empezó a notar cosas que no lograba explicar. El eco de pasos en calles vacías, la súbita sensación de estar siendo observado, el cambio en el aire justo antes de que alguien desapareciera. No lo admitía en público, pero esas experiencias comenzaron a sembrar dudas en su mente, un conflicto interno entre lo que creía saber y lo que en realidad estaba enfrentando. Cada uno de ellos representaba una faceta distinta de la vida en aquel pueblo maldito. Don Mateo, con su obsesión por registrar hasta lo indecible, encarnaba la lucha entre la verdad escrita y el silencio necesario. Isabel, con su don de escuchar lo que nadie más oía, era la voz que conectaba lo humano con lo sobrenatural, la figura trágica de quien carga una sensibilidad que otros prefieren negar. Y el capitán Walker, endurecido por la guerra, era la encarnación de la resistencia a lo invisible, el choque entre una mentalidad forjada por la pólvora y una realidad que no se doblega a la lógica. Los tres, sin proponérselo, comenzaron a entrelazarse en una red de sucesos que parecían marcar el destino del pueblo. Como piezas de un tablero mayor, sus decisiones, sus silencios y sus revelaciones formarían parte de un mismo viaje, ese en el que lo humano y lo inhumano conviven en un equilibrio frágil. Y en el corazón de ese escenario, la pregunta seguía abierta. ¿Eran ellos testigos, víctimas o piezas necesarias para que la historia terminara de escribirse? Escribe en los comentarios, yo también estoy en este viaje. El rumor comenzó como un susurro entre vecinos, algo que se contaba a media voz en las cantinas y en los patios polvorientos de la villa minera. No era un secreto oficial, ni un acontecimiento escrito en los registros, pero estaba allí, vivo en la memoria colectiva. La voz de una mujer llorando junto al cauce seco del río. Una voz que parecía surgir del mismo polvo, como si la tierra guardara en su interior un dolor imposible de enterrar. Quienes la escuchaban hablaban de un llanto largo, quebrado, cargado de un desgarro tan profundo que estremecía incluso a los más escépticos. Lo inquietante era que ese lamento no llegaba al azar, sino siempre antes de muertes.
misteriosas, como un presagio que anunciaba lo inevitable. Con el tiempo, las historias se multiplicaron. Pastores que decían haber oído el llanto mientras buscaban a sus animales perdidos. Mujeres que, al ir por agua en tinajas, aseguraban sentir un sollozo detrás de ellas, aunque al voltear solo encontraban el lecho vacío del río. Y mineros que juraban haber escuchado su nombre entre el llanto, horas antes de ser encontrados sin vida bajo un derrumbe inexplicable. El impacto de estas coincidencias generó una mentalidad de miedo constante, un sentimiento colectivo de que aquel grito era más que una advertencia, era una sentencia. Don Mateo Salazar, el cronista, fue uno de los pocos que decidió enfrentarse a ese misterio con más que palabras. Su viaje personal como guardián de la memoria del pueblo lo llevó a tomar una decisión arriesgada: registrar el lamento en un fonógrafo rudimentario, un cilindro metálico con el que apenas lograba capturar la voz humana. Aquella tecnología, limitada pero revolucionaria para la época, representaba una forma de retener lo intangible, de llevar lo invisible a un plano concreto. Según sus propias anotaciones, eligió una noche sin luna, acompañado únicamente por su lámpara y su valentía frágil. Se apostó cerca del río seco, sabiendo que, según los rumores, esa era la frontera donde lo sobrenatural y lo humano se encontraban. Él mismo relató después que la espera fue corta. El viento arrastraba polvo y hojas secas, y de pronto, sin aviso, surgió el lamento. No era un sonido que pudiera confundirse con un animal, tampoco con el llanto humano común. Tenía una cadencia distinta, quebrada, como si viniera de un lugar que no pertenecía al presente. Don Mateo describió la sensación como si cada nota del sollozo atravesara su piel y se alojara en sus huesos, una vibración que no podía explicarse en términos naturales. Con manos temblorosas, giró la manivela del fonógrafo y dejó que la aguja de acero arañara el cilindro, grabando en surcos metálicos lo que hasta entonces solo existía en la memoria oral. Lo que quedó registrado, según él, no era un simple llanto. Al reproducirlo más tarde, frente a un pequeño grupo de vecinos incrédulos, el cilindro reveló algo inesperado. Entre los sollozos se distinguían palabras. Eran nombres, susurrados con una claridad perturbadora. Algunos eran de personas ya fallecidas, otros de vecinos aún vivos. Y entre esos nombres aparecían apellidos de familias que todavía habitaban la región. El silencio posterior fue absoluto. Nadie se atrevió a comentar en voz alta lo que habían oído, pero todos comprendieron que aquel objeto, pequeño, frío, aparentemente inofensivo, contenía una verdad oculta demasiado peligrosa para difundirse. El rumor se expandió aún más, porque aunque muchos negaban haber escuchado la grabación, todos parecían saber de ella. Algunos decían que don Mateo la escondía en un compartimento secreto de su casa. Otros afirmaban que la había destruido por miedo al impacto que podría tener si caía en manos equivocadas. Lo cierto es que nadie volvió a oír el fonógrafo en público. La villa quedó dividida entre quienes creían que aquel registro era una revelación de lo sobrenatural y quienes lo consideraban una manipulación, un truco de un hombre obsesionado con las sombras. Pero en ambos casos, el miedo se extendió como un veneno silencioso. Las noches siguientes, cada vez que el viento pasaba rozando las piedras del río seco, los habitantes sentían que el grito estaba a punto de repetirse. La sensación de estar viviendo en un espacio donde las decisiones humanas ya no tenían el control se hizo insoportable. Como si la villa estuviera atrapada en un viaje sin retorno, arrastrada por fuerzas invisibles que decidían cuándo y cómo marcar la vida de sus habitantes. Y en el centro de todo, aquel fonógrafo se convirtió en una leyenda dentro de la leyenda, un objeto que representaba la línea difusa entre lo real y lo imposible.
Don Mateo jamás habló abiertamente del paradero de la grabación, pero algunos aseguraban que aún podía escucharse, guardada como un testigo incómodo de una época que preferiría ser olvidada. Cuando don Mateo decidió finalmente mostrar lo que había capturado en aquel cilindro de fonógrafo, el ambiente de la villa se volvió denso, casi insoportable. El aire en la pequeña sala donde se reunieron parecía cargado de electricidad estática, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Los presentes eran pocos, apenas un grupo de vecinos y curiosos que habían escuchado los rumores y querían comprobar si aquel hombre culto había perdido la cordura o si realmente había logrado atrapar un fragmento de lo imposible. La lámpara de aceite proyectaba sombras que se alargaban sobre las paredes de adobe y cada crepitar del fuego en la chimenea sonaba como un presagio. Nadie hablaba demasiado, porque todos entendían que lo que estaban a punto de presenciar podía cambiar la mentalidad del pueblo para siempre. Mateo giró lentamente la manivela del fonógrafo. El aguijón de acero rozó el cilindro y al instante un crujido áspero llenó la habitación. Por un momento solo se escuchó ese sonido mecánico, seco, que parecía el suspiro de un objeto viejo, pero de pronto surgió la voz, un lamento agudo, reconocible, cargado de una angustia desgarradora. ¡Ay, mis hijos! El impacto fue inmediato. Algunos se miraron entre sí con incredulidad, otros llevaron la mano al pecho y hubo quienes cerraron los ojos como si quisieran bloquear el sonido. Era la misma frase que tantas generaciones habían repetido al hablar de la Llorona, pero ahora no era un rumor contado en la penumbra. Estaba allí, presente, vibrando en el aire desde un objeto humano y tangible. Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Entre los sollozos se deslizaron susurros, casi imperceptibles al principio, como si el cilindro escondiera capas de voces entretejidas, y en medio de ese murmullo surgieron nombres claros pronunciados con una cadencia lenta, inevitable. Isabel, Mateo, Walker. El silencio posterior se sintió como un golpe. Cada uno de los nombrados estaba allí, de pie, escuchando su propio nombre escaparse de una grabación imposible. Isabel Montoya palideció, llevando una mano a sus labios. Don Mateo sintió que las fuerzas lo abandonaban, como si el objeto que él mismo había creado lo estuviera señalando ahora como parte de una condena. El capitán Walker, endurecido por batallas y sangre, se quedó rígido, con la mandíbula apretada, incapaz de encontrar una explicación lógica. Ese instante marcó una transformación colectiva. Ya no era solo una leyenda flotando en el aire de Zacatecas, ni un simple rumor repetido en las cantinas. Era una verdad oculta que se había manifestado ante todos, un recordatorio brutal de que lo sobrenatural podía tener impacto en los vivos de forma directa, sin bastidores ni símbolos. El miedo dejó de ser abstracto para convertirse en algo personal, casi íntimo, porque no eran nombres antiguos ni apellidos olvidados, eran los suyos, los de quienes aún caminaban, respiraban y pensaban que tenían control sobre su destino. La reacción del grupo fue una mezcla de negación y pánico. Algunos huyeron de la sala con el rostro desencajado, murmurando oraciones apresuradas. Otros, paralizados, se quedaron clavados en el suelo como si escuchar de nuevo pudiera ofrecer alguna revelación que diera sentido a lo incomprensible. Isabel sintió que el llanto resonaba dentro de ella, como si la voz la hubiera escogido desde hacía tiempo. Don Mateo comprendió que lo que había hecho no era un acto de registro histórico, sino una decisión que había abierto una puerta imposible de cerrar. Y Walker, aunque intentaba mantener el semblante frío de un soldado, sabía en lo profundo de su ser que esa experiencia estaba por encima de cualquier guerra, porque el enemigo ya no era de carne y hueso. El pueblo entero comenzó a transformarse después de 1900 aquella noche. Las miradas hacia los tres protagonistas ya no eran las mismas.
Algunos los evitaban, otros los señalaban como marcados, como si la voz del fonógrafo los hubiera convertido en piezas de un destino inevitable. Y en esa atmósfera de tensión, cada paso, cada palabra y cada gesto parecía tener un peso nuevo, como si todo estuviera encaminado hacia un desenlace que todavía permanecía oculto. El eco de aquellos nombres seguía flotando en la memoria de todos, pero fue Isabel quien primero comprendió que el lamento no era un fenómeno aislado, sino parte de un viaje mucho más antiguo. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, buscó en los cofres heredados de su abuela, donde permanecían cartas amarillentas y papeles olvidados. Lo que encontró allí la estremeció. Entre las páginas de un cuaderno de cuero se hablaba de la guerra contra los franceses, de enfrentamientos en los que su familia había tomado parte. No eran simples relatos de batallas. Mencionaban pactos sellados a la orilla de aquel mismo río seco, juramentos realizados bajo la promesa de victoria y protección. Lo inquietante era la manera en que esos escritos narraban que las decisiones tomadas no habían sido solo militares, sino espirituales. Al parecer, los Montoya habían buscado fuerzas que no pertenecían a este mundo para garantizar su supervivencia, y el precio fue una maldición que se transmitió de generación en generación. Isabel comprendió entonces que los lamentos que escuchaba desde niña no eran producto de su sensibilidad ni un don personal, sino la consecuencia directa de aquel vínculo. Era como si cada mujer de su linaje hubiera cargado con la condena de escuchar las advertencias de un dolor eterno, voces que anticipaban tragedias porque en algún momento sus ancestros habían invocado lo prohibido. La transformación de su mentalidad fue inmediata. Dejó de verse como una víctima del destino y comenzó a reconocerse como parte de una cadena de decisiones antiguas, tomadas en 1970. Los bastidores de la historia, que aún tenían impacto en el presente. Don Mateo, al escucharla, no pudo mantenerse en silencio. Durante años había ocultado un secreto que lo corroía en lo más íntimo. Aquella no era la primera vez que su nombre aparecía en un lamento. Confesó que décadas atrás, cuando aún era un muchacho curioso, también había escuchado esa voz desgarradora a la orilla del mismo río. Una noche, en compañía de un primo que jamás regresó a casa, oyó con claridad cómo la voz lo llamaba. «Mateo», susurró el viento con un dolor tan vivo que le paralizó el corazón. El primo corrió despavorido y nunca fue visto de nuevo. Mateo, en cambio, se quedó petrificado, incapaz de moverse, hasta que un disparo lejano rompió el embrujo y logró regresar al pueblo. Desde entonces vivió convencido de que había escapado por accidente, que la muerte lo había rozado y lo había perdonado por razones que nunca entendió. Esa revelación dejó a todos helados, porque significaba que no se trataba de un fenómeno reciente ni caprichoso, sino de una cadena de hechos que atravesaba generaciones. El capitán Walker, que hasta ese momento había sostenido con firmeza la mentalidad del soldado pragmático, comenzó a fracturarse. Su mundo estaba construido sobre certezas, sobre la disciplina y la lógica que habían marcado cada una de sus decisiones en el campo de batalla. Pero ahora, enfrentado a testimonios tan íntimos y al recuerdo vivo de haber escuchado su propio nombre en el cilindro, empezó a dudar de sí mismo. La guerra le había enseñado a desconfiar de todo, pero nunca de su percepción. Ahora, sin embargo, tenía que admitir que existían revelaciones que no podían explicarse con pólvora ni con acero. Por primera vez, el capitán sintió que su viaje interior lo estaba llevando hacia un terreno desconocido, donde la línea entre lo real y lo imposible se desdibujaba. La conexión con el pasado se volvió evidente para los tres. Isabel cargaba el peso de una herencia maldita. Mateo vivía con la culpa de haber sobrevivido a un llamado que había condenado a otros. Y Walker
Aún incrédulo, se veía obligado a aceptar que lo que había escuchado no podía ser desestimado como superstición. El pueblo, mientras tanto, observaba en silencio, consciente de que lo que se había desatado ya no podía detenerse. Y en esa tensión, todos entendieron que lo que se avecinaba no era solo la repetición de un llanto, sino una verdad oculta que exigía salir a la luz, aunque el precio fuera devastador. Las noches en la villa minera comenzaron a adquirir un peso distinto, como si cada caída del sol anunciara un descenso más profundo hacia lo desconocido. Don Mateo, movido por una mezcla de obsesión y miedo, volvió a girar el cilindro del fonógrafo más de una vez. Y cada vez el resultado era diferente. El lamento inicial de «¡Ay, mis hijos!» seguía presente, pero en medio de las grietas metálicas de la grabación empezaron a surgir nuevas voces, nombres que antes no estaban allí. Era como si el cilindro se alimentara de algo invisible, como si las revelaciones no quedaran estáticas en el metal, sino que se multiplicaran a medida que la tragedia avanzaba. Cada reproducción añadía un nuevo susurro, un nuevo condenado señalado en medio de esa letanía macabra. Al principio, los vecinos se aferraban a la idea de que todo era una ilusión, un engaño de la mente provocado por el miedo colectivo, pero la verdad oculta se manifestó pronto de manera brutal. Los nombrados comenzaron a desaparecer. Primero fue un pastor que juraba haber oído su nombre en el fonógrafo y que, días después, nunca regresó de sus recorridos por el desierto. Luego, una joven que había insistido en escuchar la grabación una y otra vez. La encontraron solo su pañuelo junto al río seco, como si se hubiera desvanecido entre la arena. Cada desaparición dejaba un impacto profundo, y el pueblo se fue sumiendo en un estado de paranoia constante. Nadie quería escuchar más, y sin embargo, todos temían que el silencio tampoco los protegiera. La transformación más inquietante no estaba en las calles vacías ni en los hogares cerrados con candados, sino en los sueños de quienes escuchaban su propio nombre. Todos describían la misma visión, repetida con detalles escalofriantes. Una mujer de vestido blanco caminando lentamente por las orillas del río. Su silueta parecía flotar sobre la tierra seca, iluminada apenas por la luz pálida de la luna. El rostro no era del todo visible, pero sus ojos se sentían presentes, penetrando en la mente del soñador con una tristeza que era también una amenaza. Al despertar, cada persona juraba haber escuchado el eco de sus pasos descalzos y el arrastre de su vestido, como si aún resonaran en la habitación. El capitán Walker, con su mentalidad forjada en la guerra, intentaba interpretar aquellos sueños como el resultado del miedo colectivo, una especie de sugestión que se alimentaba en el aire enrarecido del pueblo. Pero incluso él, que había enfrentado la crudeza del campo de batalla, se sorprendía al sudar frío cuando escuchaba los testimonios idénticos repetirse una y otra vez. La disciplina que siempre lo había mantenido firme empezaba a resquebrajarse, y en los bastidores de su mente ya no podía sostener con certeza qué era real y qué no. Isabel, por su parte, comprendía cada sueño como una confirmación de la maldición que su familia cargaba desde generaciones atrás. Para ella, aquella mujer del vestido blanco no era un espectro cualquiera, sino la guardiana de un pacto roto, una figura destinada a recordar que ninguna decisión tomada en nombre de la ambición quedaba sin consecuencias. El impacto emocional de saber que la condena alcanzaba no solo a los muertos, sino también a los vivos, la desgarraba en silencio, aunque también le daba la sensación de que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad oculta que rodeaba a su linaje. Don Mateo, en cambio, veía en el fonógrafo un portal abierto. Cada nombre nuevo, grabado en los surcos, era una revelación, una evidencia de que la frontera entre lo humano y lo inhumano había sido atravesada. Aunque trataba de convencer a los demás de que destruir el cilindro sería inútil,
porque lo que estaba ocurriendo no dependía de un objeto. En el fondo, sabía que él mismo había sido el responsable de intensificar la tragedia. Su viaje como cronista lo había llevado demasiado lejos, y ahora debía cargar con el peso de una comunidad entera que lo miraba con desconfianza. Así, noche tras noche, la villa se sumía en un terror creciente. La gente evitaba pasar cerca del río, las fogatas se apagaban más temprano y los niños eran encerrados antes de que cayera el sol. El pueblo entero vivía con la certeza de que los nombres continuarían apareciendo y que escuchar el propio equivalía a firmar una sentencia invisible. El lamento seguía siendo el mismo, pero cada nueva voz añadida al cilindro era como una grieta más en la estabilidad de todos, un recordatorio de que lo inevitable se acercaba paso a paso, como la figura blanca que recorría las orillas en los sueños compartidos. La llegada de Joaquín Murrieta al pueblo no fue como la de un forastero común. Su figura, envuelta en leyendas y susurros de cantina, despertaba respeto y recelo en partes iguales. Decían que era un hombre marcado por la violencia y la pérdida, un errante que cargaba consigo un pasado que pocos se atrevían a mencionar en voz alta, y, sin embargo, había algo en su presencia que resultaba inevitablemente magnético. No era solo un bandido, era alguien que parecía moverse con naturalidad entre las fronteras de lo humano y lo imposible. Por eso, cuando los rumores del fonógrafo y de las desapariciones llegaron hasta sus oídos, decidió emprender el viaje hacia la villa minera, atraído más por el llamado oscuro que por la curiosidad. El impacto de su llegada fue inmediato. Los pocos que aún permanecían en el lugar lo observaron con un silencio cargado de significado, como si supieran que su presencia no era casualidad, sino parte de un destino que se estaba tejiendo desde mucho antes. Joaquín, acostumbrado a mirar a los hombres a los ojos para descubrir su miedo, notó algo distinto en esa comunidad. No temían al bandido. Temían a lo que se movía en las sombras, a lo que ya no pertenecía a este mundo. Esa mentalidad colectiva de resignación y terror lo envolvió desde el primer momento, y él entendió que aquello no era un asunto que pudiera resolverse con balas o machetes. Fue una noche, cerca del río seco, cuando la verdad oculta se manifestó ante él con toda su crudeza. El silencio del desierto parecía absoluto, pero había una vibración en el aire, un murmullo que nacía en lo profundo de la tierra. Joaquín lo escuchó con claridad y no necesitó que nadie lo confirmara. Era el lamento, no como un eco lejano, sino como una voz viva, cercana, que desgarraba el espacio con un dolor antiguo. ¡Ay, mis hijos!, gritó aquella figura que emergía de entre la bruma nocturna. Y allí estaba ella, no como una ilusión ni como una sombra pasajera, sino en carne y hueso frente a sus ojos. Una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro desfigurado por el sufrimiento, caminando lentamente hacia el cauce reseco, como si buscara algo perdido entre las piedras. Murrieta, endurecido por años de enfrentamientos y pérdidas, sintió un estremecimiento que ningún duelo había provocado jamás. La mujer no solo lloraba, también nombraba. Su voz se quebraba, pero en medio del lamento repetía nombres con una claridad insoportable. Isabel, Mateo, Walker, los mismos nombres que ya habían surgido en el cilindro, ahora pronunciados con un poder que parecía querer arrancarlos del mundo de los vivos. Y lo más perturbador fue que la aparición extendió su mirada hacia donde estaba él, y aunque no pronunció su nombre, Joaquín tuvo la sensación de que también lo estaba llamando, de que lo invitaba a cruzar esa frontera invisible hacia el mismo destino de sus hijos. El enfrentamiento con lo sobrenatural no fue con armas ni con fuerza física, sino con resistencia interior. Joaquín sabía que estaba ante una revelación que pondría a prueba su propia voluntad. La figura avanzaba con lentitud, como si cada paso arrastrara el peso de siglos de tragedia, y con cada palabra
Su voz se volvía más penetrante, capaz de estremecer hasta la última fibra de quienes la escuchaban. No era un simple espectro que lloraba en la oscuridad, era una entidad que exigía compañía, que buscaba arrastrar a los vivos para perpetuar su condena. Isabel, que también estaba presente, se desplomó al escuchar su nombre de nuevo, como si la maldición de su linaje se reactivara con cada sílaba. Don Mateo, con la mirada perdida, comprendió que aquello que había grabado en su fonógrafo no era un reflejo, sino un fragmento mínimo de la magnitud real del horror. Y Walker, aunque quiso mantener la compostura, sintió cómo la disciplina de soldado se le escurría entre los dedos al ver que ninguna estrategia de guerra podía hacer frente a una verdad tan devastadora. Joaquín Murrieta, en cambio, no retrocedió, no porque no sintiera miedo, sino porque su vida entera había sido un viaje marcado por pérdidas y sombras, y en esa noche entendió que el dolor de aquella mujer también era un espejo de su propia historia. Aún así, sabía que ceder a su llamado equivaldría a desaparecer, y en esa tensión, frente al río seco, comenzó a gestarse algo más, una conexión inevitable entre los vivos, los muertos y lo que se arrastraba desde el pasado. La tensión en la villa alcanzó un punto insoportable. Cada noche traía consigo nuevos susurros, nuevos nombres que se deslizaban desde el cilindro como sentencias irrevocables. La gente, que al principio había tratado de ignorar los rumores, terminó comprendiendo que nada podía silenciar aquel eco. Fue entonces cuando, impulsados por el miedo y la desesperación, los habitantes decidieron reunirse en una vigilia armada junto al cauce seco del río. El ambiente era irrespirable. Antorchas encendidas iluminaban rostros crispados por el terror, y el sonido metálico de los rifles cargados contrastaba con el silencio opresivo de la noche. No se trataba de un acto de valentía, sino de supervivencia. Todos sabían que el enfrentamiento ya no podía aplazarse. El río, bajo la luz mortecina de la luna, parecía una herida abierta en la tierra. Hombres, mujeres y hasta niños mayores se apostaron en círculo, temblando más por la expectativa que por el frío del desierto. Isabel se mantenía con el velo cubriéndole el rostro, como si quisiera protegerse de lo inevitable, y don Mateo no apartaba los ojos del fonógrafo que había llevado consigo, temeroso de lo que pudiera ocurrir. El capitán Walker daba órdenes secas, ordenando la formación como si de una trinchera se tratara, pero en su interior se debatía contra una duda corrosiva. ¿Podría un fusil detener algo que no pertenecía al mundo de los vivos? El silencio se quebró, de repente, con un crujido que heló la sangre de todos. El cilindro comenzó a girar por sí solo, sin que nadie lo tocara, emitiendo ese sonido áspero que antecedía siempre a la desgracia. Los presentes se miraron entre sí con ojos desorbitados, incapaces de mover un solo músculo. Entonces el lamento volvió a surgir, tan intenso y cercano que parecía provenir de las entrañas del mismo río. «¡Ay, mis hijos!», resonó en el aire, arrastrando consigo un dolor que desarmaba a cualquiera. Pero esta vez, tras el grito, no llegaron múltiples nombres como antes. Solo uno, un único susurro que se desplegó con claridad absoluta. «¡Murrieta!». El impacto fue devastador. La multitud entera contuvo la respiración como si el tiempo se hubiera detenido. Los rifles temblaron en manos sudorosas, las antorchas se agitaron con el viento y en ese instante todos comprendieron que la maldición había elegido. Joaquín Murrieta, que permanecía erguido al frente, no retrocedió ni un paso. Su mirada fija se clavó en el fonógrafo, consciente de que el destino lo había señalado de manera ineludible. El silencio sepulcral que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Nadie se atrevió a hablar, nadie se atrevió a moverse. La sensación era la de estar presenciando no solo un anuncio, sino una sentencia que iba más allá de lo humano. Y entonces, la aparición se materializó.
más real, más corpórea, más amenazadora que nunca. La Llorona emergió frente al río como si se alzara desde las profundidades de la tierra. Su vestido blanco, desgarrado y manchado, se agitaba con un viento que parecía nacer solo para ella. El rostro, desfigurado por el llanto eterno, mostraba una mezcla de dolor y furia imposible de describir. Sus ojos, negros y húmedos, recorrieron a la multitud hasta detenerse en Murrieta, como si el tiempo entero hubiera estado esperando ese momento. Los presentes sintieron que la línea entre sueño y vigilia se rompía. Algunos cayeron de rodillas, otros intentaron apuntar sus rifles, aunque sabían que de poco serviría. El lamento volvió a desgarrar la noche, pero ya no era un grito lejano, sino una llamada directa, dirigida hacia aquel cuyo nombre había sido pronunciado. La tensión se convirtió en un nudo insoportable, porque todos entendieron que la maldición siempre elegía a un próximo, y esta vez el elegido estaba frente a ellos. Isabel rompió en llanto, segura de que la cadena de su familia estaba ligada al destino de Murrieta. Don Mateo sintió que la culpa lo consumía, pues su obsesión por registrar lo prohibido había conducido a esa revelación final. Y Walker, aunque apretaba el gatillo con fuerza, sabía que ninguna disciplina militar podía salvarlos de lo que se avecinaba. El pueblo entero, inmóvil, presenciaba un instante en el que lo inevitable se manifestaba con toda su crudeza. La imagen de la Llorona quedó grabada en la memoria de todos como un sello imposible de borrar. Aquella noche, junto al río seco, el nombre de Murrieta resonó con la fuerza de un destino escrito en la piedra, y lo que ocurrió después se perdió entre el grito, la confusión y el miedo colectivo. Nadie se atrevió a relatar con exactitud lo que vio. Algunos juraron que Joaquín se mantuvo firme, desafiando a la aparición como si fuera un enemigo más en su largo viaje marcado por la sangre y la pérdida. Otros aseguraron que la figura blanca se abalanzó sobre él y que, en ese instante, la oscuridad tragó a ambos como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. La verdad quedó enterrada entre susurros y silencios, y quizá esa sea la esencia misma de las maldiciones: dejar siempre un vacío, un enigma que jamás se resuelve del todo. Lo único que se sabe con certeza es que desde esa noche la villa nunca volvió a ser la misma. Muchos de los habitantes la abandonaron, incapaces de soportar el peso de lo vivido, y los pocos que permanecieron se convirtieron en guardianes involuntarios de una memoria que preferirían olvidar. El fonógrafo desapareció, como si hubiera sido tragado por la misma maldición que liberó, y con él se perdió la última prueba tangible de lo ocurrido. Pero el eco no se extinguió. Aún hoy, quienes atraviesan la región de Zacatecas aseguran escuchar voces en medio de la noche. No un murmullo cualquiera, sino un llamado directo, personal, que repite nombres en la penumbra. Hay viajeros que relatan haber despertado de madrugada en medio del desierto con la certeza de que alguien los estaba nombrando, como si la condena se hubiera expandido más allá de los límites del pueblo y acompañara a todo aquel que ose acercarse a esas tierras. La reflexión que permanece es inquietante. Tal vez la peor condena no sea morir, sino escuchar tu propio nombre en los labios de la Llorona. Porque ese llamado no es solo una advertencia, sino una sentencia que convierte a cada persona en prisionera de su propio destino. El miedo más profundo no proviene de la muerte, sino de la imposibilidad de escapar a un designio que te arrastra desde el pasado, tejido con hilos invisibles de culpas, decisiones y verdades ocultas. Y en medio de este viaje oscuro, cabe preguntarse, ¿qué harías tú si una noche, al borde de un río seco, escucharas tu nombre pronunciado por una voz que no pertenece a este mundo? Esa es la clase de revelación que transforma para siempre la mentalidad de quien la vive. Porque una vez que tu nombre cruza esa frontera,
ya nada vuelve a ser igual. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta travesía oscura en la que cada detalle nos acerca a esas verdades ocultas que el tiempo nunca logró sepultar. Suscribirte al canal es la forma más sencilla de seguir explorando juntos estas historias malditas del viejo oeste, porque cada relato abre un nuevo bastidor, un rincón distinto donde la memoria y el misterio se encuentran. Dale un me gusta a este video si sentiste esa conexión, porque es lo que nos permite mantener viva esta experiencia y llevarla cada vez más lejos. Y si de verdad acompañaste este relato hasta el final, deja en los comentarios la frase «Estoy contigo hasta el final». Será nuestra señal secreta, una manera de reconocernos entre quienes decidimos quedarnos en la penumbra, aunque duela, para escuchar lo que otros prefieren callar. Hay un video aquí al lado que complementa este viaje. Haz clic y continúa conmigo allí, porque la noche aún guarda más voces que quieren ser escuchadas.